Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a la cuarta clase de la diplomatura y vamos a tocar lo que respecta a iluminación. Bueno, el tema de iluminación es bastante amplio, pero nos vamos a enfocar, con Fede estuvimos viendo y queremos hacer énfasis en cuatro propiedades de la luz que yo creo que van a ser las que más le están por servir, que es la calidad de la luz, la intensidad, la dirección y el color. Y luego vamos a ver un poquito sobre la paradoja luz continua versus flash, ventajas y desventajas. Por lo que estuve hablando con ustedes recién, la mayoría se maneja con luz continua, pero vamos a ver ciertas ventajas que tiene el trabajar con flash. Bueno, nos metemos de lleno en lo que es la calidad de la luz, que es el primer aspecto que vamos a ver. Y la calidad se mide por nuestra percepción visual, es decir, no vamos a tener alguna especie de fotómetro o de histograma que nos mida la calidad de la luz, sino esto se va a medir mediante la transición que hay entre las luces y las sombras. Y vamos a tener dos tipos principales. Puede haber un tipo intermedio, pero nos vamos a enfocar en lo que es luz dura, que es cuando hay una transición brusca con una línea muy definida de estas luces y sombras, como se puede ver en este caso, y la luz difusa, que es una transición suave, degradada en lo que entre las luces y las sombras. Bueno, acá tenemos otra fotografía. Se puede ver claramente una luz dura acá. Vean cómo deja sombras bien definidas, incluso contornos negros. En los lugares donde incide la luz, vean que se genera muchos brillos, mientras que este tipo de iluminación es mucho más homogéneo, digamos. La iluminación se reparte mejor y no tenemos estas sombras. Le quiero consultar, ¿cuál para ustedes, cuál de las dos fotos consideran que está mejor iluminada? La difusa. La difusa. ¿Alguien piensa distinto? O sea, visualmente es mucho más agradable, si se quiere decir, ¿no? No me refiero en sí a lo que es la imagen, sino a la luz, la imagen con la luz difusa. Pero tendrá que ver también con lo que se quiere lograr. Por ahí en una foto en blanco y negro, contrastes por ahí un poquito más marcados de Sandra, sombra. totalmente. Depende mucho de la intención del Claro. fotógrafo. Ya vamos a ver que si queremos generar un ambiente como más dramático, por ahí una iluminación con una luz dura es mucho mejor que una iluminación con luz difusa. Cabe destacar que nosotros en investigación, bueno, con Fede, lo que buscamos es que en la imagen se pueda observar la mayor cantidad de información, entonces que en una fotografía haya estas sombras que uno no puede ver, qué contenido, qué información hay ahí, no nos sirve. Entonces, se hace mucho énfasis, ya vamos a ver más adelante, en lo que son los difusores para justamente que esa luz sea lo más uniforme posible y que pueda iluminar todo el material que estamos fotografiando. Bueno, y vamos a ver, acá por ahí se me abre el cartelito y no me deja ver mi power. Espérenme 2 segunditos, voy a sacar esto por acá. Bueno. Y ahora vamos a entrar de lleno para saber cómo podemos manejar estas luces, ¿sí? Cómo podemos hacer que sean duras o difusas. Y el tamaño, esto está muy de la mano con el tamaño relativo de la fuente de luz que nos va a dar la calidad de esta luz. Y se basa en la relación que existe entre
el sujeto u objeto que vamos a fotografiar. Acá en esta ilustración se ve la cara de una mujer y el tamaño de la fuente de luz, como también la distancia que hay entre ambos. Y como se puede ver en esta imagen, el tamaño de la fuente de luz es pequeña y esto va a resultar en una iluminación de luz dura, básicamente. Mientras que si el tamaño de la fuente de luz es mucho más amplia, la luz que vamos a obtener vamos a hacer difusa. Pero ustedes vean que si yo a esta fuente de luz que es amplia la alejo, es decir, aumento la distancia, esta iluminación se vuelve dura nuevamente. Entonces, las dos patas van a ser el tamaño de la fuente de luz y la distancia a la que está. En relación a esto, les quiero preguntar, ¿la luz del sol cómo es? ¿Qué tipo de luz refleja? ¿Dura o suave? Y duro. Es dura. Dura. Mm. Y ustedes piensen que el tamaño del sol es sumamente inmenso, pero está tan lejos que lo que genera es una luz sumamente dura. Dura y hace la sombra posterior, salvo que esté sobre una superficie clarita donde haga el reflejo. Así es. Vean que los días nublados, por ejemplo, cuando hay nubes, la luz que llega del sol, por efecto de las nubes, se difunde, entonces tenemos una iluminación mucho más difusa, en cierta forma. Bueno, y acá vean que tengo el mismo ejemplo, pero esto hace énfasis en las distancias. Vean cómo esta pelotita que tengo acá, si con la misma linterna es alumbrada de cerca, hace una sombra difusa, mientras que a medida que la voy alejando de la linterna, la sombra se vuelve mucho más dura. Y bueno, y ahora vamos a ver las propiedades que tiene la luz dura Mario, principalmente y qué vamos a conseguir y qué vamos a evocar con Mario, fotografías con una iluminación dura, digamos, con luz dura. Esta Marito, ¿se me es escucha? direccional. ¿Fede? Sí, sí, perdón. Antes que avance nomás, ¿querés volver a la diapo anterior? Dale. Un ejemplo de, ahora que estamos viendo, justamente cuando se aleja la luz, de alguna manera tiene, genera menos sombra. Y hoy Mario también explicó que cuando está el día nublado, la luz del sol se difumina justamente por el efecto de las nubes. Pero otra cosa que ocurre, ya sea al amanecer o al atardecer, es que a veces pensamos o sentimos que el sol está cada vez alejándose más, pero el sol permanece en el mismo lugar, en realidad es un efecto óptico, pero sí lo que sí ocurre es que tenemos más capa de atmósfera por encima, digamos, de cualquier objeto que esté iluminando el sol. Y por eso la luz se difumina mucho más a la tarde o a la mañana y es diferente a lo que se ve al mediodía, porque hay mucho más capa de atmósfera sobre la posición en la que está el sol con respecto a nosotros en ese momento. Eso era nada más que lo que Así quería Claro. agregar. es. Por eso se ve en naranja, porque se van, solo los infrarrojos van pasando, las longitudes de onda larga serían, si no me equivoco, son las que van pasando. Ajá, exacto. Y bueno, Súper. Y también bueno, les... es también la razón por la que el sol se ve rojo, que las longitudes de onda que no son como filtradas por la atmósfera son las rojas justamente, y es el motivo por lo cual vemos al sol rojo. Bueno, continuando con la luz dura, chicos, esta tiene la propiedad que es direccional y se la puede controlar y dirigir fácilmente. Como ya mencionamos, proyecta sombras fuertes y reflejos brillantes y ayuda a acentuar las texturas y detalles. Vean, por ejemplo, en esta pared cómo se puede ver claramente los detalles de la misma. A su vez, las sombras que reflejan los barrotes. Bueno, en la abuelita lo mismo. Y vean que
aumenta mucho más el contraste y la saturación de los colores. Ahora ya vamos a ver otros ejemplos, pero la luz dura, por ejemplo, es ideal para lo que son retratos dramáticos, como lo vemos en la viejecita, que vean aparte cómo se le marcan perfectamente las arrugas y las sombras que emite esta especie de persiana que se ve acá. Vean también cómo se puede ver la textura del concreto en esta zona de la foto, donde está la chica, y las sombras. Vean que las sombras son tan intensas que prácticamente no se puede ver lo que está por detrás. Bueno, acá hay otra imagen, más que nada para que vean cómo se puede hacer un dibujo prácticamente alrededor de la sombra y los reflejos también lo acentuados que son. ¿Sí? Por el contrario, la luz suave no es direccional y es mucho más difícil de controlar. Y lo que genera es poco contraste y disminuye la saturación. Vean cómo las copitas estas que parecen de porcelanas, por ejemplo, no reflejan ninguna luz y vean que de los huevos también es muy, muy difuso esto. De esta forma, con una luz suave, no se acentúan las texturas ni los detalles y por tal motivo es mucho más amable con el aspecto de la piel. Si queremos hacer una fotografía de lo que sea de belleza o de alguna crema que rejuvenece la piel, siempre vamos a utilizar una luz suave, ¿sí? Bien difusa. Vean incluso la imagen de este señor que a pesar de que se nota que tiene sus años, como las arrugas se notan mucho menos que lo que se puede ver con la ancianita, ¿sí? Y bueno, esto es para mostrarle los softbox, lo amplios que pueden ser cuando buscamos este tipo de iluminación. Es una imagen del set. Yo creo que esto debe medir 1 metro, 1 metro y pico. Así que son estructuras muy amplias. Bueno, entonces, si queremos suavizar la luz, ¿qué nos conviene hacer? Sí, es que estamos trabajando con luz artificial. ¿Qué podemos hacer para suavizarla? Que lo dije hace un ratito. Ponerle un difusor, algo delante medio translúcido para suavizarla. Bueno, o si no, la otra, ya iba a entrar con el tema de los difusores, es acercar la fuente de luz a los objetos. Recuerden que cuando acercamos la fuente de luz, lo que se genera es una luz mucho más suave como lo veíamos acá. ¿Ven? En este ejemplo y en este. Es una luz mucho más suave. Y la otra, como vos decías, Adri, es la utilización de modificadores, ¿sí? Que vamos a ver dos puntualmente, que son los reflectores y los difusores. Esto es en el caso de que estemos trabajando a la luz del día, con luz solar. Entonces, acá hay otros ejemplos como estas, por ejemplo, son luces LED de luz continua, cómo se utilizan en muchos sets estos paraguas que tienen superficies translúcidas, que ya vamos a ver el efecto, pero lo que hace es difundir la luz. Y la otra opción es usar los reflectores, donde hay objetos que tienen una superficie reflectante, como este paraguas invertido. Vean que en este caso el- la luz LED está en sentido contrario al objeto a fotografiar. Pero ¿qué sucede? Acá estos rayos de luz se reflejan y de esa forma se consigue la difusión. Acá tenemos, estos son los típicos difusores de los flashes, los que vienen de Zapata, que como ya vimos en la introducción, difunden, pero lo que difunden es limitado, ya que para que sea un buen difusor, recuerden que
la superficie tiene que ser mucho más amplia. Hay algunos artefactos que vienen, unos difusores, que son mucho más amplios y es como que amplían la superficie donde traslúcida, donde impacta la luz del flash. Y estos son también unos reflectores que vienen para flash. Bueno, vamos a ver brevemente los tipos de reflexión, que vamos a tener una reflexión especular, que vemos que cuando la luz incide en un cierto ángulo, lo que se refleja es idéntico a la luz que se incidió inicialmente. A eso llamamos reflexión especular. Y luego tenemos reflexión difusa, que es cuando esta luz se difunde en diversas direcciones. Por lo general, los elementos que tengan una superficie reflectante así similar al espejo va a tender a hacer una reflexión especular y por ahí las superficies blancas tienden a hacer una difusión un poco más difusa. Y después tenemos los tipos de transmisión, que vamos a tener Mario, la transmisión directa. ¿Sí, Fede? aporto nomás ejemplos de especular y difuso, por ahí, si tuvieron la oportunidad de ver, por ahí cuando estaban haciendo sesiones de fotos de modelaje o cosas así en exteriores, suelen usar muchos de estos tipos de reflexiones, ya sea el difuso o el especular. A veces, cuando veamos el especular, vamos a ver que son como una especie de mini carpas, por decirlo, o algo que se arma, que tiene como una estructura y que de un lado es negro y del otro lado es espejado. Así Eh, es. y después hay otros que son de un lado blanco y del otro lado negro. Los que tienen este reflejo especular son los que son más espejados y los que son de difuso son blancos directamente. Ahí se refleja de una manera difusa la luz. Pero y ocupan justamente para cuando están en exteriores para jugar con la luz natural, digamos. Totalmente, Fede. Ujú. Bueno, y en lo que respecta a la transmisión, les decía que tenemos una transmisión directa, como un cristal, que es el ejemplo que vemos acá, y la transmisión difusa, que esto es cuando usamos difusores, que como les mostré acá, son objetos translúcidos generalmente, donde el rayo de luz llega y se dispersa en diversas direcciones. Luego tenemos una transmisión selectiva donde se deja pasar solo ciertas longitudes de onda, es decir, los típicos ejemplos de los vidrios coloreados o algunos plásticos, muchos geles que vienen para la cámara que son coloreados también. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, esto para comentarle un poquitito lo que muchas veces utilizamos con Fede para nuestras fotos científicas, que como pueden ver, yo utilizo un vasito recortado al cual lo envuelvo con papel vegetal o papel de calcar. ¿Qué es lo que se busca? Es justamente un difusor donde la iluminación se dispersa en varias direcciones. Uy, disculpen, pasan las motos y no sé si se escuchará, pero ¿no? Bueno, No, no se escucha. No. bueno, perfecto, Sandra, pero yo acá lo escucho muy fuerte, disculpen. Lo que buscamos es, como ya les mencioné, que la luz se difunda e impacta en todas las regiones de este escarabajo. Y como pueden ver, acá hay un alfiler clavado por el bichito, pero vean que no se genera ningún tipo de sombra, ya que la luz del flash, este es un flash en anillo, cuando se dispara, impacta acá y se difumina. Entonces, en este caso sería el difusor y luego también tenemos una difusión por reflexión que yo muchas veces cuando quedo corto con la potencia del flash, lo que hago es poner estos difusores de reflexión que en cierta forma lo que hacen, la luz del flash sale, impacta acá y vuelve a entrar al vasito. De esa forma uno gana un poco más de potencia en el flash. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí.
sea, sale desde abajo, va hacia arriba, se concentra y baja por el vasito. Así es. Vean que si yo acá no tengo estos reflectores a los costados, la luz que sale para acá se me pierde. En cambio, yo poniendo estos reflectores, la luz que sale acá rebota y me vuelve a incidir en el vasito. Dentro del vasito este está el bichito. ¿Se entiende? Y la diferencia es la ubicación. A uno está arriba el flash y otro está más abajo, ¿no? Así es, así es. Uno en cierta forma está por dentro del flash y el otro está por fuera. El que está por dentro estaría siendo el difusor, mientras que el que está por fuera estaría actuando de reflector, ¿sí? Que ¿Quiere- reflecta la luz nuevamente. ¿Quieren hacer una consulta en el chat, Mario? ¿Sí? Avancemos. TT estaba haciendo una consulta. Dice, tengo una consulta, dice, pero no sé si va a hablar o va a escribir. No, está sin micrófono, Tete. Bueno, esperamos tu consulta, Tete, y ahora Mientras puedo hacer la... yo una. Sí, Sandra, te escucho. La cámara está, pues algo que me intriga, porque yo doy clase de biología y quiero aprovecharlo. La lente de la cámara está directamente acoplada con un adaptador al sector del objetivo de la lupa. Sí, Va, yo va te con soy un sincero, acople. Sandra, no me quise meter mucho en esto No, porque no, ya después te lo pregunto, ¿no? vamos a ver más Era adelante. aprovechando la consulta mientras la compañera escribía nada más. Esto es bueno, el pie de una lupa binocular Ah, que sí, sí, sí. utilizamos y yo lo que hago es ponerme mi cámara, porque Ujú. recuerden que yo, para poder hacer este tipo de fotos, Mm, tengo que sacar numerosas fotos que mediante el focus stacking después claro. las vamos apilando Mm. y resulta en una foto donde se puede ver todo el bichito totalmente en foco. Claro, o sea, vos vas graduando después ahí el foco en Así los es, distintos voy puntos. bajando con Perfecto, el pie y de perfecto, esa forma voy tomando fotos con, bueno, que hacen en cierta forma foco propiamente dicho en distintas secciones del bichito. Ya lo perfecto. vamos a ver más Sí, adelante sí, con no, después lo ejemplos. vemos. Yo era pues la compañera mientras Solo, escribía la consulta. solo para agregar una cosa muy difícil que parece sencillo, pero no lo es poner la cámara totalmente horizontal y que no se mueva. Hay Ah, trípodes sí. especiales que sirven para eso, pero no todos. Y después hay est- eh, esta invención argentina, digamos, que es utilizar la lupa propia, digamos, que justo da la casualidad que el objetivo de la cámara de Mario entró bien ahí, pero eh, cuesta poder poner la cámara en esa posición y que te quede a la distancia exacta que vos necesitas para tomar la foto. Y que no se mueva aparte, como dice Claro, Fede. sí. Sí, sí, Ahí está, esto es ahí está la pregunta, Tete, ahí ya la leo. Dice, Dale, ¿me la lees, Fede? sí, yo tengo los embriones sumergidos en líquido. El líquido también es una ayuda, eso después también lo puede nombrar Sí. Mario. Y me salen brillos. ¿Cómo podría solucionar? Sacó las Y fotos lo con que la tenés cámara de la que, lupa, dice. sí, lo que tenés que hacer ahí, TT, es cambiar la iluminación y utilizar difusores. Así pueden ser Sí. unos vasitos igual que este, con difusores lo solucionás. Porque los reflejos, acordate que se producen cuando la luz es dura, digamos. Yo hay muchas fotografías que la hago también con el bichito totalmente sumergido en alcohol, por ejemplo. Que lo que hacen los líquidos en general actúan como difusores y no te generan tanto brillo. Ajá. Y después Débora dice yo también, no sé a qué se refiere. Ah, que va a probar, entiendo. Ah, porque alguien le Ah, comenta y dice, ¿existen algunas opciones hoy en día con Lightroom y Adobe que usa IA para sacar los reflejos? Que está bueno por ahí en fotos que haya sacado que quieran mejorar. sí. Sí, lo que hace la IA, chicos, en general es como inventarte todos esos reflejos. Ustedes piensen en los reflejos. eh, la foto se quemó en cierta forma en esos puntos y se perdió información. Entonces lo que hace la IA es como que te inventa y en cierta forma te lo mejora. Pero lo ideal en estos casos, y más por ahí cuando estamos haciendo
fotos de insectos para publicaciones científicas y eso es que salga bien la foto desde la toma. Pero si por ahí es una foto artística que uno la quiere mejorar, yo creo que no hay ningún problema y hay que utilizar todos los beneficios de la inteligencia artificial. Yo ahora, si nos da el tiempo, les quiero mostrar cómo por ahí se pueden salvar algunas fotos, que yo vi que muchas fotos de las que subieron la clase en la tarea, eh, por ahí ya desde la toma están un poquito complicadas de poder salvarlas y se pueden recurrir a ciertos instrumentos que ahora trae Photoshop, por ejemplo, para poder salvarlas. Ya vamos a verla más adelante. Bueno, pasamos a lo que es la intensidad de la luz, que en cierta forma es la cantidad de luz que hay en el lugar y que incide sobre el objeto o sujeto que estamos por fotografiar. Ustedes recuerdan lo que dijo hoy Fede, la luz al atardecer es muy distinta que la luz del mediodía, porque la del mediodía es mucho más intensa. Para ello tenemos que, recuerden, configurar lo que vimos ya en el triángulo de exposición, que es la apertura de diafragma, velocidad de obturación y la sensibilidad. De esta forma, lo que hacemos es regular la cantidad de luz que entraba a la escena. ¿Cómo se llamaba el aparatito con el que medíamos la cantidad de luz? La clase 2 fue esa. Fotómetro. Muy bien, Marta, fotómetro. O exposímetro también lo pueden encontrar. Ahora hay muchas aplicaciones que como los teléfonos tienen los sensores, se usa el teléfono para medir y andan muy bien. Ah, sí, 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 sí. Los teléfonos ahora traen unos exposímetros. Bueno, y la idea acá es mostrarle, uy, permítame 2 segundos. Disculpen chicos, pensé que esto ya... Ahí estamos. Sorry, esto yo había dejado una... Pensé que ya había arreglado esto. Sí, acá están todas las fotitos que le quería mostrar, medio que me quemé de antemano con las fotos. Bueno. Bueno, ustedes piensen que cuando estamos trabajando con luz natural, la forma de compensar la intensidad de la luz es mediante ajustes de la cámara o lo que podemos hacer por ahí es buscar una sombra, ¿sí? Ya vamos a ver que tenemos filtros que podemos utilizar cuando la intensidad de luz es muy potente, que se da generalmente durante el día. Pero si trabajamos con luz artificial, podemos modificar esta cantidad de luz mediante la potencia y la distancia que hay con respecto al sujeto que estamos por fotografiar. ¿Sí? Ahora con Fede ya vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que es la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, o más conocida como la regla de la inversa del cuadrado. ¿Sí? Ujú. Y bueno, y esto es para mostrarle cómo vienen estos difusores que pueden utilizarlos, vean que tiene como un agarre y por ejemplo para los que hacen fotografía macro puede servir muy bien ya que cuando estamos fotografiando al mediodía muchas veces solemos tener muchos reflejos y por ahí cuando estamos fotografiando insectos que por ejemplo tienen la cutícula muy iridiscente también se nos hacen como reflejos muy duros. Acá, ¿qué se utilizó? ¿Un reflector o un difusor para esta foto? Vean que esta es sin ningún modificador y esta es con modificador. A ver si pueden decirme. Un reflector, ¿Un reflector, vos por, decís, Nico? para mí que sí, Difusor. porque son partes que el sol taparía normalmente, ahora en la otra foto están iluminados, digamos, como desde abajo, por decirlo de alguna manera. ¿Quién dijo difusor? Yo, Yo, Adriana. yo también me parece que difusor era la segunda. Yo opino En el también que chat un también dijeron difusor. difusor la Para mí mayoría. difusor, sí. Bueno, mira, ahí está. Un difusor, chicos. ¿Y en esta?
¿Qué es reflejo Es un eso? reflector. Un reflector. Sí. Muy bien. Vean que más o menos se puede ver por la sombra cómo incide el Mm, sol y cómo están poniendo bien. para compensar un poco la sombra que genera ese tipo de luz. Y vean que se puede utilizar en simultáneo. En esta imagen se ve claramente cómo se utiliza un difusor y un reflector. ¿El mismo sistema, o sea, la misma tela sirve para las dos cosas? No, 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 porque una es translúcida, mientras que la otra es, o puede ser como decía Fe, o totalmente blanca o tener una superficie como espejada, digamos. Bueno, y ahora vamos con lo que ya les habíamos mencionado, que es la regla de la inversa del cuadrado. Fede, vos tenías una Sí, presentación un poco más sí, 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 yo lo pulida de muestro. esa, así que vamos con la tuya. Sí. A ver. Ahí. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ley. Pero mira, cambiar las pantallitas que me tapa toda la pantalla. Ahí está. Bien. La ley inversa al cuadrado. Esto tiene que ver simplemente con cómo se mide la intensidad de la luz con respecto a la distancia que está el objeto al que queremos fotografiar. Esto puede parecer algo un poco complicado, pero es bastante sencillo. No se asusten por más que lean ahí intensidad igual a uno sobre distancia al cuadrado. Muy matemático, pero es algo sencillo. Em, lo primero que se toma como parámetro por ahí, imagínense, acá tenemos dos objetos a distintas distancias. Tomemos al primero como lo que vamos a tomar como base. Un objeto que se encuentra a 1 metro del fotógrafo. Ese objeto que se encuentra a 1 metro se toma como, siempre se va a tomar la intensidad como un uno, un único valor, uno sobre la distancia que se encuentra el objeto del fotógrafo al cuadrado. En este caso sería uno sobre uno y para el caso del gato 2 que ya son a 2 metros, ahí sería uno sobre 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces ahí la distancia sería de un cuarto, para que se den una idea, y en el primer caso, que es uno sobre uno sería el 100%, que es lo que se toma como base cuando se encuentra el objeto a 1 metro. Eh, en la siguiente imagen se puede ejemplificar mejor cómo va aumentando eh, a medida que tenemos más distancia, va disminuyendo la intensidad. Intensidad. Fíjense, en el caso de 1 metro, uno sobre uno, que sería el 100%, que es la línea de base, digamos, y de ahí va disminuyendo, y fíjense que a 2 metros ya disminuyó 75% la intensidad, que es como la mayor disminución que hay desde con un aumento solamente del doble de la distancia. Y después cuando vamos bajando, fíjense acá en 3 metros, de vuelta tenemos 3 sería 3 al cuadrado, que nos da 9. Uno sobre 9 sería igual al 11%. Y así sucesivamente a medida que nos vamos alejando, más metros, digamos. Va disminuyendo la intensidad. Bien, no sé si se entendió bien o quedó ¿Tienes otra alguna imagen, duda. Fede, o no? No, esas dos nomás. Después ya venimos con los formatos de Bueno, archivo. súper. Ahí déjeme que comparto yo. Pero lo que quiero que presten atención es que uno muchas veces piensa que con el doble de distancia uno está por tener la mitad de la intensidad y esto no es así. Ahí ya vuelvo a compartir mi pantalla. Esto está acá. Bueno, por ahí con esta gráfica yo creo que se interpreta un poco mejor.
Ustedes vean que, por ejemplo, a 1 metro yo tengo el 100% de la potencia, pero ya a 2 metros es tan solo un cuarto, ¿sí? Y ya a 3 metros es un noveno. Ustedes vean que en los primeros metros es donde uno más intensidad pierde, pero como veíamos con la imagen de Tefé, a medida que la distancia aumenta, esa intensidad ya se va, como disminuye muy lentamente. Y lo que le quiero preguntar, a ver si se entendió. Esto es a 1 metro. Si yo fotografío a medio metro, la intensidad, ¿qué porcentaje tendría? A 1 metro es el 100%, ¿sí? Y ya dijimos que a 2 metros es el 25%. A medio metro, ¿cuánto sería? Sigue teniendo el 100%. ¿Cómo, Nico? Y sería un 200%. Sigue ¿Quién teniendo dice un el Bien, máximo, 200? digamos, que es 100%. sigue siendo el cien por 200%. O sea, ciento no va a ser más del 100% de la luz, digamos. No estamos inventando más luz, o sea, Este, Tengan en cuenta que si yo se agrego acerca. 1 metro, tengo el 25%. Si disminuyo a la mitad, a medio metro. Y esto está bueno hacer el cálculo. Piensen que esto es siempre uno. El número es uno, ¿sí? Ujú, Entonces, esto sería, agarramos la calculadora. Ustedes recuerden que con el 100% de la potencia es 1 al cuadrado. Si estamos a medio metro, este uno representa 1 metro. A medio metro entonces tenemos 0,5 por 0,5, que sería igual que hacer 0,5 al cuadrado, nos da 0,25. Entonces, si yo hago 1 dividido 0,25 me da 4, que esto equivaldría a un 400%. Es decir, que si yo fotografío a medio metro, voy a tener 4 veces más de intensidad que lo que tengo fotografiando a 1 metro. ¿Se entiende? Todo está en silencio. sí, o que- Eso es sea, quedamos en cuando... shock. yo me Todos confundí tuvieron porque una Estamos regresión sacando la cuenta. Estamos a la sacando las cuentas. escuela y dijeron, Estamos sacando no, la cuenta. matemáticas. Uno sobre. Pero o uno más sea, uno no era dos. lo que por ahí yo no entendía era tipo, si yo tengo una intensidad de luz X que saca mi flash, digamos, yo no puedo duplicar la intensidad simplemente por acercarme, digamos, por eso nomás fue mi complicación, digamos. Por ejemplo, no sé, tantos lúmenes tiene mi flash, no, por más de que me acerque, no, yo no puedo duplicar los lúmenes, pero es por simple lógica nomás, pero sí, se Sí, entiende no, sí. el ejercicio, digamos. Usted recuerde, Nico, que es en relación a la distancia, ¿ah? Entonces, eso puede ser a metro o pueden ser, no sé, otras medidas incluso más chicas. Pero tengan en cuenta que cuanto más cerca de la fuente de luz estamos, va a haber mucho más potencia. Y que uno por ahí tiende a pensar que cuando duplica la distancia, se divide por a la mitad la intensidad y no es así. Se divide por 4 la intensidad, en cierta forma. Bueno, espero no complicarnos mucho con esto, pero por ahí es importante que lo sepan. Bueno, y ahora pasamos a otra de las propiedades que vamos a ver, que es la dirección, que está determinada por la posición de la fuente de luz respecto al fotógrafo y respecto al sujeto fotografiado, ¿sí? Acá vean que la iluminación está en el mismo sentido que el fotógrafo, mientras que acá cambia. Y de esta forma vean que si bien tenemos una sola cabeza de maniquí, de acuerdo a cómo incide la luz, podemos tener todo este esquema de iluminación sumamente variado y nos sirve en gran medida para dar distintos efectos artísticos a lo que queremos fotografiar.
Y la dirección va a determinar tres aspectos que son el volumen, la textura y la saturación. Ya vamos a ver. Bueno, acá vuelvo nuevamente al rollito de papel y dígame, ¿cuál de las dos imágenes le parece a usted que tiene un mayor volumen? ¿La de la izquierda o Izquierda. la de la derecha? La izquierda. La de la La de la izquierda. izquierda, ¿eh? Sí. Y acá en estas son imágenes mías, La izquierda también. izquierda también. La Vean que izquierda. siempre las luces frontales nos están por aplanar mucho más la imagen que si tenemos una dirección en los laterales. Entonces, el volumen está determinado por las sombras que se proyectan, que ayudan a generar una sensación de tridimensionalidad en la fotografía. Como podemos ver, al tener luces en los laterales, se van a producir mucho más sombras que estas van a dar un mayor volumen. La otra es la textura, ¿sí? Que esto se da cuando iluminamos desde los laterales, que como ya les había mencionado inicialmente, las texturas están por resaltar mucho mejor y se están por proyectar además sombras largas y profundas que marcan relieves en los elementos. Entonces, nuevamente evoco acá los dos abuelitos, como con una luz dura se marcan mucho más las texturas de los objetos que con una luz difusa. Vean que acá tenemos una iluminación relativamente frontal con una luz difusa y a pesar de que hay mucho más profundidad y altura en esta como sábana arrugada, no se proyectan tantas sombras como en esta imagen o tantas texturas. Y la otra propiedad, bueno, les quería mostrar también haciendo un contraste con el señor como la iluminación lateral genera mucho más textura que con este otro hombre que lo vimos inicialmente. Y luego la otra propiedad que tenemos es la saturación, que dice que luces frontales harán que destaque mucho más el color y a su vez las luces laterales disminuyen la saturación. Vean que acá tenemos una foto que fue tomada con un flash muy frontal, lo mucho que destacan los colores. A mí me suele pasar, yo que por ahí fotografío muchos de estos insectos que tienen unos colores muy intensos, que como aparte fotografío con flash, se generan muchas veces colores tan saturados que hasta parecen irreales. Hay en muchos casos que tengo que bajar un poco la intensidad de los colores porque parecen artificiales. Vean cómo la luz que incide acá genera que en esta parte del lomo del insecto el color se sature mucho más que en las partes de la sombra. Nosotros si con Photoshop o cualquier programa de edición le damos más brillo a esta zona, vamos a ver que si bien ganamos luz, el color es mucho menos intenso, sí, mucho menos saturado que donde incide la luz. Bueno, bueno, un efecto que estaría bueno que presten atención que cuando uno ve a lo lejos, debido a la contaminación del aire o las partículas de vapor que hay, la saturación es cada vez menor. Entonces, siempre en estas fotografías de paisaje, em, los objetos están en el primer plano, generalmente tienen colores mucho más saturados que los que están muy lejos, ya que cuanto más lejos están, hay más partículas y los colores son mucho menos saturados. Y bueno, y de acuerdo a los esquemas de iluminación, vean todos los efectos que podemos conseguir. Este tipo de iluminación se llama split y se ocupa muchas veces en cine
cuando lo hacen aparecer al malo o ¿Se quedó en silencio? ¿Se muteó? en la nariz. Ah, Ahí volvió. Mario, te está faltando la conexión. Por ahí sí. apaga la cámara. Dale, dale. ¿Dónde quedamos, chicos? Disculpen. Estabas en el efecto del cine nomás. Sí, Del cine cuando se muestra el malo en el cine. Ahí cuando quedó. se muestra el malo, exacto. Ah, bueno, bueno, ahí ya apago mi cámara. Disculpen, ¿eh? No, no hay problema. Bueno, y le decía que, por ejemplo, en este esquema de iluminación que se llama mariposa, que se llama así por la formita de mariposa que se produce en las fosas nasales y la sombra que se genera, ya que la luz tiene una posición cenital, es muy distinto a, por ejemplo, este otro esquema de iluminación que da una imagen mucho más plana. ¿Sí? Bueno, esto es para que se hagan una idea de todos los esquemas de iluminación que existen. Acá muestran en qué posición está la cámara en relación al fotógrafo, como en todas estas, pero para que se hagan una idea de lo amplias que puedan ser. Y vean estas dos imágenes. Quiero que me digan cómo fue la iluminación en cada una y las diferencias en relación a lo que estuvimos hablando recién que pueden percibir. La izquierda tiene una luz muy intensa sobre la izquierda justamente porque tiene partes quemadas. Se puede ver los reflejos acá en la antenita y a su vez una sombra, ¿no? Sí. Y ahí en la Y en salita, esta, ¿no? y en esta, ¿cómo fue la iluminación? Ahí es más, está como difusa, pero está también como algunas partes fuera de foco. No sé si es el difusor o qué hizo ese efecto. Bueno, vean, Marta, cómo en esta imagen la iluminación fue como muy frontal, se ve que utilizaron un flash, y vean que los colores son más saturados que en esta, pero a su vez vean que es una fotografía mucho más plana que esta vean cómo se pueden ver ciertas sombras, reflejos acá, que da como una mayor percepción como de tridimensionalidad, incluso acá en las antenitas, que en esta. Entonces, más que nada para que noten cómo una luz frontal puede dar más intensidad en los colores, pero a su vez aplanarnos la imagen que una luz que incide lateralmente. Se nota este efecto, ¿no? Y sobre todo el volumen, que es lo que más se nota. En ¿Sí? el volumen se nota un montón. Esta es mucho más plana. Y en los colores, como que esta tiene colores un poco más vívidos que esta. Bueno, y finalmente el otro aspecto que nos quedaba tocar es el color. Bueno, esto para que vean es todo el espectro electromagnético de todas las ondas que existen, las que son conocidas. Vean que, por ejemplo, las ondas de radio, acá hacen las analogías con la longitud y el tamaño que tienen, que hay muchas ondas de radio que tienen la longitud de una cancha de fútbol y a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, esta longitud se va achicando y vean que el espectro visible del ojo humano es solo esta pequeña porción, ¿sí?
que es capaz de ver longitudes de onda. Acá hace todo lo que está acá, vean que hace como una especie de zoom y nos muestra el espectro visible. Y el ojo humano puede ver longitudes de onda de entre los 380 nanómetros, que es la escala de medida que se utiliza en este rango, que es lo que nosotros percibimos como el violeta, y los 750 nanómetros, que es este otro punto. Lourdes, veo que levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esto Lu? tiene que ver con el color que nosotros percibimos del cielo. Algo así, bueno, lo estuve buscando y no me acuerdo cómo se llama, hay una teoría de cómo nosotros percibimos la onda y la transformamos porque el cielo no es de ese color, sino que es un violeta, en realidad. Ah, mirá, no tenía idea, Lu. Bueno, súper interesante. Tendría que ahondar un poquito más y... Yo pensaba que era por ahí unas cuestiones de longitudes de onda, pero te miento si te digo, Lu. Bueno, y esto es para que me digan quién ve así. A ver, más de uno va a salir con un chiste, yo ya me anticipé. Los, Em, los animales animales, sí. sí, ¿Quién? animales que andan de noche o que necesitan ver en la oscuridad. Ujú, El Bueno, vean depredador. que esto es el espectro infrarrojo que claro. no llegamos a percibir nosotros. Ujú. Bueno, yo acá ya me anticipaba el chiste porque el año pasado hicieron un chiste en relación a esto y le El puse el depredador, claro, depredador. sí. Lo iba a decir, pero no quería robarlo. Tuviste que decirlo, Sandra. Pero Es bueno, el los resultado que de una cámara perciben térmica. así son las serpientes gracias a la foseta loreal, que es Ujú. esta que ven acá, ¿sí? Que es lo que le permite De- poder cazar a sus Detectar presas, calor, ¿no? sí. Pero ellas, mediante la foseta loreal, perciben el calor, entonces Mm, la percepción es como si estuvieran viendo a través de una visión infrarroja, ujú, similar a la que veía el depredador, por eso le ujú. puse el ejemplito. Pero es para que nos hagamos idea cómo lo que nosotros percibimos es una pequeña fracción de lo que hay. Más adelante vamos a ver otro ejemplo. Vieron que somos biólogos y nos ponemos medio biologicistas con estas cosas. No, no, no Y podemos bueno, en evitar. cuanto al color, los colores que vemos van a depender de dos cuestiones. Uno, el color que tienen los elementos y otro es la luz que los ilumina. Bueno, en cuanto al color, nosotros percibimos un objeto rojo debido a que lo que se refleja es el espectro rojo de toda la... Ustedes recuerden que la luz blanca está compuesta por todos estos colores que ya les mencioné anteriormente. Y si la luz incide y lo que se refleja es el rojo, es porque lo que rebota es el rojo, nosotros vemos eso de color rojo. ¿Qué sucede con los objetos negros? No se refleja nada, por lo cual nosotros percibimos como negro, y cuando el objeto es blanco es que refleja toda el abanico de colores que presenta la luz blanca. Por eso justamente los días de calor, ¿qué remeras usamos? ¿Blancas o negras? Blanca. Blancas, Blancas, claro, sí, blancas sí, sí. porque lo que buscamos Sí. es que se refleje toda la luz. Ujú, Pero quería comentarles que también hay colores denominados colores estructurales. estru- Bueno, este sería un pigmento, mm, un color negro, pero bueno, me quiero meter en los colores estructurales ujú, que se producen debido a la composición microscópica que mm, presentan estas estructuras. Un ujú, ejemplo de esto son las plumas de muchas aves mm, y la cutícula de muchos insectos, por ejemplo, ujú. que de acuerdo al ángulo en que Que van, sí. esto lo estemos viendo, podemos percibir con colores distintos, ¿sí? Ujú. Son como colores iridiscentes, que es una cuestión por ahí física distinta a esta, ¿sí? Claro. Acá se refleja todo,
pero debido a la estructura que tiene el plumaje o la cutícula, podemos ver de distintos colores. Y Claro, esto justamente son ejemplos. hace que tengamos escarabajos, que conozcamos escarabajos que tienen este brillo. Este brillo es debido a colores estructurales y cuando fotografiamos, cuando hacemos fotografía macro, que generalmente todos los fotógrafos macro utilizamos flash, la utilización de flash muchas veces complica el tomar fotografías de estos bichos, ya que estos reflejan mucha luz como se ve acá. Bueno, y el otro aspecto que le estaba mencionando es la luz que lo ilumina y es el ejemplo de los barcos de guerra, los submarinos, que utilizan luces rojas de baja frecuencia. ¿Alguien sabe por qué utilizan luces rojas o no? Porque como están en la oscuridad necesitan ver bien y entonces el ojo no se adapta mejor a la oscuridad usando esa luz, porque si tuvieran luz blanca, el ojo se encandila, digamos, y te cuesta ver en la oscuridad. Muy Se buena, usa Nico. mucho en astrofotografía, se usa mucho justamente para adaptar el ojo al telescopio o a lo que queramos ver. Se usa mucho la luz roja para evitar esa sobreexposición del ojo, digamos, que te encandila y después no ves nada prácticamente. Perfecto, Nico. Sí, sí, sí. Tal cual como dijiste, este tipo de luz no encandila y no deja imágenes residuales. Ustedes vieron que cuando, por ejemplo, salimos al sol y después nos volvemos a entrar a un lugar oscuro, o si vemos una fuente de luz muy intensa, nos quedan como las imágenes esas, se dicen imágenes residuales, que son bueno, no sé cómo explicarlo, pero son como si siguiéramos viendo eso tan iluminado que vimos anteriormente. Y luego tenemos la temperatura del color de la luz, que básicamente es la dominancia de alguno de los colores respecto a los demás, ¿sí? Y que acá nos metemos un poquito en lo que es las luces frías y luces cálidas. Y está muy de la mano de lo que ya vamos a ver más adelante, que es el balance de blanco. Ustedes vean que la escala de temperatura del color se mide en grados Kelvin y haciendo, por ejemplo, la analogía, una luz de vela, básicamente tiene una temperatura de color de 1800 Kelvin, mientras que las sombras en los exteriores son de 7000 Kelvin. Em, Y fíjate que ahí menciona Mario también lo de la hora dorada, los 3500 Kelvin, que tiene que ver con los atardeceres y amaneceres. Así es. Y estuve viendo lo que preguntó Lucrecia, creo que era, sobre el cielo. No, Lourdes. Lourdes, perdón. Em, y tiene que ver con cómo la luz que llega del sol, por supuesto, es blanca, pero al cruzar la atmósfera se dispersa en distintos colores, y los que mejor se dispersan sobre la atmósfera son las longitudes de onda del azul y del violeta. Y después nuestro ojo hace una selección nomás. O sea, son las dos las que se dispersan, pero nuestro ojo percibe mucho mejor el azul que el violeta y por eso vemos azul. Igual al grupo pasé una gráfica que tenía, no tengo la otra que es un poco más compleja, pero hay una ecuación en la que se puede calcular cómo nosotros transformamos el violeta. Bueno, está en el grupo ahí. ¿Ok? Bueno, gracias, Lourdes. Yo tengo entendido que el color del mar es muy similar a... Es básicamente el mismo efecto, un efecto muy similar al del color del cielo. Bueno, y esto básicamente para mostrar cómo utilizando muchas veces filtros de temperatura podemos obtener mediante una misma imagen. Vean que esta imagen tiene una temperatura de color mucho más fría que esta y en cierta forma, si bien es la misma foto,
lo que se evocan con los colores son cosas muy distintas, ¿sí? Ya vamos a meternos un poquito más en eso. Bueno, ahora vamos a lo que es el balance de blancos, que básicamente es un control que sirve para indicarle a la cámara la temperatura de color que hay en un ambiente. Ahora los teléfonos celulares y eso tienen por ahí ajustes automáticos, pero bueno, uno también, de acuerdo al impacto artístico que quiera causar, puede jugar con la temperatura de color, ¿sí? Y uno en las cámaras es muy, van a ver muy posiblemente estos iconitos que son medio estándar. Ustedes vean que la luz del sol y la del flash por ahí tiende un poquito a luces frías, pero la luz del sol es la estándar. Y si nosotros, por ejemplo, compensamos, acá vemos que el balance de blanco de esta imagen está configurada para luz del día, que sería la neutra. Si nosotros, por ejemplo, configuramos nuestro balance de blanco a luces de tungsteno, la cámara, para poder compensar esto, está por llevarla a un tono mucho más frío. Y vean que en esta imagen pareciera que está en un lugar frío. Y al contrario, si configuramos la cámara para un balance de blancos de nublado sombra, la cámara para configurar, para compensar esta luz ambiental, lo que va a hacer es darle como un color más cálido, ¿sí? Bueno, como ya les mencioné, esto tiene un impacto artístico importante, ya que transmiten diversos estados de ánimo. Las fotos con dominantes cálidas van a transmitir sensaciones amables, dinámicas, alegres y cercanas, como la imagen que vemos acá. Las dominantes frías, el efecto va a ser más de misterio, serio, calmado o distante. Vean que acá parece un ambiente como hasta más frío incluso. Pero ya vamos a verlo esto más adelante, con el profe Fede en esta clase. Si fotografiamos en RAW, que es el formato crudo, hay en diversos editores, este creo que es tomado del cámara RAW, donde nosotros podemos ajustar la temperatura, ¿sí? Entonces, si fotografiamos en formato RAW, nosotros con correr este dial para un lado y para el otro, ya podemos generar este impacto artístico en nuestras fotografías. Fede, vos habías hablado que muchas cámaras por ahí siempre se decía, hace años, ahora yo creo que esto se habrá uniformado bastante, que por ahí las cámaras Nikon, las fotos tendían a ser un poco más cálidas y las Canon eran un poquito más frías, ¿no? Se Sí, a hablaba mí, un poco de eso. no sé si fría, a mí siempre me dio la sensación, y también escuché a algunos decir, no sé si esto es general, pero que Canon tenía como un perfil un poco más neutro, Nikon tenía un perfil un poquito más cálido, después Sony eleva mucho los rojos, satura un poquito los rojos, son como fotos más vívidas por ahí para el común de las personas, digamos, pero por ahí con las personas que yo hablaba de fotografía muchas veces que buscaban sacar fotos de científica, por ahí buscamos más lo neutro y no tanto, por ahí sí, capaz un fotógrafo que sale a sacar fotos de eventos y demás, capaz prefiere un perfil que realce un poco o que satura un poco más los colores, depende también de los gustos de cada uno. Pero también sé que hay variaciones a veces, depende del modelo de la cámara también. Dale, buenísimo, Fede. Bueno, esto para mencionar un poquito que existen filtros para flash, que lo que hacen es permitir igualar la temperatura del color con la escena que se está fotografiando. Usted que piensen que, por ejemplo, en la imagen del submarino, si yo fotografiara con un flash sin ni un filtro,
esa luz que se reflejaría sería blanca y en cierta forma me estaría arruinando un poco el ambiente que yo quiero generar, ¿no? Bueno, y es para mostrarle cómo existen geles que pueden usarse para compensar un poco la luz que hay en la escena o incluso generar distintos efectos artísticos en la escena. Y vean que mediante la utilización de los geles en el flash podemos como generar o producir fotografías que, que bueno, que evocan como ciertas escenas. Vean que en esta imagen seguramente se utilizó un gel rojo para el flash, entonces se genera como un ambiente como de incendio, ¿no? Sí, pero además en fotografía de en películas, que se explora mucho el tema del color y los sentimientos que transmiten cada color, y, y es justo eso que nos está mostrando. Hay en una película que es muy evidente esto que se llama Una estrella vuelve a nacer, o Una estrella nace una estrella. En esa película se ve mucho esto que, de acuerdo al pasaje o el sentimiento que se está expresando en la película, son los colores que se ven mayormente Claro. reflejados, que obviamente tiene que ver con una elección del director de fotografía de la película. Bueno, esto evoca mucho lo que habíamos hablado en la clase pasada, que a su vez también tienen ciertos pesos visuales los colores. Recuerden que los colores cálidos por ahí tienen mayor peso visual que los colores más fríos. Vean que en esta imagen, por ejemplo, se iluminó acá con una luz azul y de este lado con una luz mucho más roja. Y esto estaría evocando como una escena de crimen o como si hubiera unos patrulleros cercanos, ¿no? Esto parece un auto de policía o las sirenas de un auto de policía, pero es interesante ver los efectos que se pueden lograr mediante la iluminación. Bueno, y esto para comentar un poquito los filtros correctores de color, cómo se utilizan muchas veces en fotografía blanco y negro, cómo resaltan los colores. Si nosotros ponemos un filtro rojo, vean que en una imagen en blanco y negro, todas las cerecitas quedan como un poco pálidas y si utilizamos un filtro verde pasa algo similar con el kiwi, ¿no? Mientras que el rojo se intensifica. Muy parecido a lo que vemos acá en la campiña esta. Bueno, y es para comentarle que en el procesado de la imagen podemos imitar estos resultados también, moviendo las distintas gamas de colores que tiene nuestra fotografía, que ya no necesitamos utilizar estos filtros, pero es para que lo tengan en cuenta. Bueno, y le quería comentar un poquito el filtro polarizador, que es súper interesante. Acá hay algunas animaciones que no me las tomó. Bueno, la luz polarizada, chicos, lo que hace es, em, perdónenme, pero hay unos ruidos re fuertes que no sé si ustedes escuchan, pero No, no, no se escucha mal. bueno. Bueno, lo que hacen estos filtros es eliminar básicamente la luz que llega de los laterales, ¿sí? Y de esta forma se genera un mayor contraste, ya que se eliminan numerosos reflejos. Acá se puede ver cómo incide la luz no polarizada y cuando pasamos por un filtro polarizador, la luz queda justamente en un solo plano. Entonces podemos conseguir estos efectos que la verdad son increíbles, que
Si no utilizamos estos filtros polarizadores, no podemos conseguir la nitidez que se puede observar en esta imagen. Vean que se muestra claramente cómo acá la imagen está como mucho más eh, desaturada, por decirlo de una forma, que si utilizamos estos filtros. Y es algo que uno puede lograr cuando usamos lentes con luz polarizada. ¿Sí? Vean cómo se gana mucho detalle también. Lourdes, levanta la mano, Mario. Lu, ¿te escuchamos? Para hacer fotografías de aves se usa muchísimo, sobre todo por la mañana que el sol está súper fuerte. Generalmente se aconseja usarlos para que las aves primero no salgan súper blancas y bueno, nada, eso, ese era mi aporte. Ah, bueno, gracias, Lu. Recuerdo que el año pasado bueno, Joselio, que va a ser nuestro profe en futuros encuentros, nos comentó cómo para hacer fotografías de automóviles, sí o sí se necesitan utilizar filtros polarizadores porque no es imposible conseguir las fotografías que uno ve en las publicidades sin esos filtros polarizadores, que se debe justamente a los reflejos que se generan en las chapas y en los vidrios de los autos, que me imagino que debe ser muy similar a lo que estabas comentando vos, Lu, en relación a las plumas. Bueno, otro de los filtros que está bueno mencionar son los de densidad neutra, que actúan oscureciendo la imagen, lo que permite aumentar el tiempo de exposición de 3,6 a 10 pasos, que esto es un montón, chicos. Y lo que nos permite hacer son las largas exposiciones y tomar fotografías como esta, que si no utilizáramos, la foto muy posiblemente nos saldría sobreexpuesta, ¿no? Eh, comentar Nico, algo por ahí. sí, Eh, sí, sí. Como los de densidad neutra también vienen los dobles polarizados, que es una lente polarizadora y otra lente junta. Y vos al girarla, una vez que llegan, un lente polariza en una dirección y lográs poner el otro lente que polariza en la otra dirección exactamente a 90 grados, no pasa luz. Entonces, a medida que vos vas girando el lente y se van acercando a estar paralelas las líneas, se entra más luz o se saca más luz. Y eso se puede utilizar en ese caso para graduar ese paso de luz. Bueno, muchas gracias, Nico. Sí, sí, yo lo había visto. Yo por ahí no soy de utilizar estos filtros, pero sé que existen y bueno, te súper agradezco por el detalle, ¿sí? Se gira como unas plaquitas. Bueno, luego tenemos los filtros degradados de densidad neutra, que lo que tienen estos filtros es una parte clara y otra oscura, con una transición gradual, que es la que vemos acá, que está buena para escenas donde, por ejemplo, el cielo presenta mucha luz y nosotros utilizando esto podemos, por ejemplo, vieron que en muchas fotos de paisaje el cielo sale quemado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es poner la parte oscura del filtro en lo que sería el horizonte del cielo, entonces se obtiene estas imágenes. Vean que acá se puede ver sumamente nítido el cielo y no sobreexpuesto como en este caso. Y bueno, y ya para terminar con esto, yo le quería mencionar un poquito, ya les había dado el ejemplo de la visión de las serpientes, no la visión, sino la percepción que tienen las serpientes. Y está bueno saber que, por ejemplo, las aves pueden ver un gran porcentaje
de la gama ultravioleta que nosotros no podemos ver. Recuerden que yo les mencioné que la, la visión del ojo humano llega hasta los 380 nanómetros. Las aves pueden ver mucho más, entonces vean cómo sería la visión de un humano y la visión de las aves. Se puede ver todos estos colores, ellas pueden ver todos estos colores tornasolados que nosotros lo veríamos como un ave negro y amarillo. Y esto, para que vean los huevos, a mí me sorprendió ver la diferencia de visión que hay en cuanto a los huevos. Y bueno, vean estas imágenes que parecen salidas de Avatar y acá podemos ver otra. Claro, en el caso de los huevos, para nuestra percepción estaría totalmente camuflado con el ambiente. En cambio, para esas aves, ¿no? Así es. Bueno, y ahora vamos a ver brevemente las iluminaciones. ¿Cómo estamos de hora, Fede? Yo no puedo ver. 7:30 son, quedan 30 Bueno, minutos. esto es cortito. Bueno, los dos tipos de iluminación, tenemos la iluminación natural y la artificial, la cual puede ser con luz continua y con flash. Esto sería un iluminador LED de luz continua y este es el flash que todos conocemos. Y también para mencionarles que hay un iluminador Godox que es un híbrido entre luz continua y flash. Este precio creo que está desactualizado, ahora de estar un poquito más, pero para que sepan que ya uno puede acceder a un sistema de luz continua que también puede ser utilizado como un flash. Y bueno, y acá tenemos la paradoja en lo que es luz artificial de la luz continua versus flash. Vamos a ver que cada uno tiene sus pros y sus contras y la idea es ver unas pinceladitas en relación a esto. Bueno, la luz continua, al estar todo el tiempo encendida, nosotros podemos setear desde nuestro fotómetro, ver cómo está por salir la imagen, básicamente. ¿Sí? Ya podemos setear todos los parámetros del triángulo de exposición y de esa forma es mucho más sencillo saber cómo está por salir nuestra imagen. ¿Qué sucede con el flash? El flash sí o sí hay que disparar para poder más o menos saber cómo está por salir nuestra fotografía. Y si sacamos, si queremos fotografiar de otros ángulos, muchas veces requerimos los radiodisparadores o estos cablecitos que sincronizan con el flash. Hay también fotocélulas, yo creo que más de uno debe conocer, que cuando uno dispara el flash, pasó una moto re fuerte, disculpen, que cuando uno dispara el flash, estas fotocélulas detectan y automáticamente sincronizan con el flash, el cual dispara sincrónicamente. Bueno, y lo positivo que tienen los radiodisparadores es que podemos tener diversos flash sincronizados. Entonces, de esa forma podemos hacer distintos esquemas de iluminación. En cierta forma, al poder nosotros estar básicamente viendo lo que estamos por fotografiar, la luz continua tiene como cierta ventaja en relación al flash. Bueno, como ya les mencioné, mediante la luz continua, lo que uno ve en la cámara es el resultado que uno está por tener en la fotografía, por lo cual es más fácil para los iniciados, mientras que el flash requiere disparar y hacer muchas pruebas para ver cómo está por salir en la foto. Eh, Eso uno tiene que por ahí ir adecuando la potencia del flash hasta
conseguir el resultado. Por lo cual uno tiene que fotografiar varias veces. Bueno, entonces de esta forma la luz continua tendría una ventaja. Bueno, a su vez, lo que es las lámparas, esperen 2 segunditos, ahí está. Bueno, con lo que en relación a las lámparas, si nosotros queremos hacer modificaciones en la intensidad, muchas veces tengo que ir a la lámpara para modificar estos parámetros, mientras que desde el flash nosotros podemos hacer las modificaciones desde la cámara, por lo cual esto sería una ventaja para el flash. Lo otro, gente, que para mí es la principal diferencia es la potencia limitada que tiene la lámpara en relación al flash. El flash tiene mucha potencia y lo que esto nos permite, en cierta forma, es congelar una escena mediante el flash. Que esto, bueno, es algo que para los que hacemos, por ejemplo, fotografía macro, es de gran relevancia, ya que yo, por ejemplo, que muchas veces fotografío en ISO 100 o ISO 125, lo puedo hacer gracias a un flash que en cierta forma tiene mucha potencia. Con una lámpara de luz continua estaría limitado. Por lo cual, esto es un gran pro que tiene el flash. Y una de las limitantes es la velocidad de sincronización que presenta el flash, que la mayoría de las cámaras nos permite una sincronización de 1 en 200 o 1 en 250 como muy rápido. Mientras que con luz continua no tenemos un límite de velocidad. Por lo cual, este sería un punto para la luz continua. Como ya les mencioné, con el flash nosotros congelamos parcialmente el momento con ese flashazo de luz que incide sobre el objeto fotografiado. El flash es pequeño, las lámparas LED por lo general son de gran tamaño. Acá necesitamos un enchufe o una fuente de energía. Si bien hay enchufes para los flash, más que nada los flashes de estudio, generalmente usan pilas o baterías, por lo cual no estamos tan limitados con el tema energético y a su vez la luz continua por lo general es mucho menos costosa que el flash, así que en este aspecto ganaría la luz continua. Bueno, básicamente vemos que hay muchos pros y contras de la luz continua y el flash. Como ya les digo, muchas veces para hacer fotografía macro se requiere flash, ya que con luz continua estamos muy limitados. Y acá yo le quería comentar un poquitito, no sé si ustedes saben por qué es la limitación que tenemos en lo que es la velocidad de obturación, ¿sí? ¿Alguien tiene idea o no? Según lo que entiendo es que el flash, como es tan poco tiempo, sale oscura la foto, digamos, si usamos velocidad de obturación alta. No le damos tiempo, digamos, a que el flash actúe, algo así puede ser. Sí, sí, algo así puede ser, Nico. Bueno, acá le explico rapidito, chicos. Nosotros en el obturador tenemos dos cortinillas que acá se ilustran con la primera cortinilla, sería esta que se ilustra en rojo, y luego tenemos una segunda cortinilla que es la que está en verde. Cuando nosotros pulsamos el disparador de la cámara, lo que sucede es que se baja la primera cortinilla, llega hasta abajo. En este momento, el sensor queda puesto, capta toda la imagen que entra por el objetivo e inmediatamente se baja la segunda cortinilla, que es la verde. Y luego las dos se vuelven a levantar, como se muestra acá.
Entonces, ¿qué sucede con la velocidad de baja de obturación? Vemos que nosotros hacemos clic, baja la cortinilla y cuando queda puesto todo el sensor, se dispara el flash y luego se vuelve a bajar las cortinillas. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos cierta limitación con esta velocidad porque muchas cámaras a mayor velocidad que esta directamente no permiten disparar. Hay otras que sí permiten, pero lo que muchas veces pasa es que si sacamos fotografías en mayores velocidades, vean que las cortinillas bajan, pero cuando se dispara el flash, ya estaría bajando esta segunda cortinilla. Entonces, vean que en velocidades de sincronización de 1 en 500 o en 1 en 1000, es tan rápido todo que no se le da tiempo al flash, es decir, la cortinilla ya está, básicamente la segunda cortinilla ya se está bajando cuando el flash incide en el objeto a fotografiar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Miren, esta es una imagen que yo saqué hace bastante, que como les mencioné, el flash congela el momento. Yo esta fotografía la había tomado con flash, justo estaba medio nublado, entonces para que resalten más los colores, probé y vean que el flash en cierta forma congeló parte de las alas, pero no todo. Entonces, lo que se generan por ahí son estos fantasmas. La luz continua lo que hace es básicamente registrar el movimiento, pero el flash lo que hace es congelar. Entonces, como la velocidad no fue lo suficientemente alta, se generó esta fotografía con los fantasmas que podemos ver acá. Y le quería comentar que muchas cámaras, la mía por ejemplo, tiene esta opción, es la sincronización de flash en altas velocidades, que se denomina el High Speed Sync, que sería la sincronización de alta velocidad. ¿Qué es lo que hace el flash cuando lo tenemos activado en este modo? Vean que cuando está bajando la cortinilla, este es lo que vemos acá abajo, es la opción clásica, ¿sí? Que se baja la primera cortinilla, queda puesto el sensor, se dispara el flash y automáticamente baja la segunda cortinilla. Lo que sucede en estos casos es que el flash eh, es como que simula una luz continua, entonces empieza a tirar numerosas ráfagas. Va tirando muchas ráfagas y a medida que van bajando las cortinillas, vean que si nosotros fotografiamos en velocidades muy altas, bueno, acá, si fotografiamos en velocidades muy altas, básicamente la primera cortinilla está bajando y automáticamente también está bajando esta segunda cortinilla. Entonces lo que hace el flash es tirar tantas ráfagas de luz que permite que podamos obtener imágenes sin que salgan las cortinillas que les mostré acá. Entonces, este sistema nos permite fotografiar en velocidades mucho más altas que las velocidades estándar, que como ya les dije, es 1 en 200 o 1 en 250. Em, La desventaja que el tiempo de reciclado del flash va a ser mucho mayor y no dispara a toda la potencia. Pero lo que nos permite es poder, por ejemplo, tomar este tipo de fotografías. Vean que en este caso se utilizaron velocidades de obturación sumamente altas y esto permitió poder abrir el diafragma, que en estos casos iba a ser imposible porque la foto saldría quemada si utilizamos flash, ya que tendríamos que cerrar mucho el diafragma. Acá tenemos otro ejemplo. Vean que esta luz fue tomada a plena luz, o sea, por lo cual tendríamos que tener velocidades de obturación muy altas y se puede ver como la luz del sol
incide posteriormente a la chica. Nosotros al utilizar el flash evitamos que la chica salga a contraluz, que saldría así si no usaríamos el flash, pero a su vez nos permite abrir mucho el diafragma y tener una foto bokeh. Acá tengo otros ejemplos. Bueno, esta imagen yo creo que se podría haber sacado. Bueno, el chapoteo del agua sí o sí requiere velocidades muy altas de obturación, al igual que esta imagen. ¿Ven que tenemos luz de fondo? Podemos congelar el momento en que la chica está saltando, ya que fotografiamos con velocidades muy altas, y a su vez tenemos la luz para evitar que la chica salga a contraluz, propiamente dicho. Bueno, y terminamos. ¿Se entendió lo que es la sincronización de alta velocidad, chicos? Sí, sí. A mí me ha pasado de usar el flash ese que tengo de los viejitos y por desconocimiento le subía la velocidad de obturación, me salió la mitad de la imagen, no entendía nada al comienzo. Después me di cuenta que al comienzo no entendía nada que pasaba. ¿Pero pudiste sacar, Nico, o no? Sí, sí, después me di cuenta que tenía que bajar nomás la velocidad de obturación. En mi caso, mi cámara no tiene la opción de velocidades altas, pero le fui bajando nomás la velocidad de Ah, obturación y bueno, lo acomodé, digamos. bueno, ¿alguna consulta? Uy, veo que en el chat hay unas cuantas preguntas. Sí, fueron quedando como viejas algunas, me parece, Mario. Bueno, ¿querés leer alguna Sí. fe? Así Lo que medio pasa es rápido, que sí. yo leí la de Enrique, por ahí Enrique nos puede contextualizar su pregunta porque la leí un poco después que preguntó y no sé a qué se refería, porque dice, hay ejemplos de fotos, ¿cómo quedarían con esa intensidad o mayor distancia? Y bueno, no sé a qué se refería específicamente. No sé si está Eh, Enrique por Me, ahí. me Hola, parece que sí, no, automáticamente la pregunta fue contestada con las imágenes que después publicó, Ah, ok. que ahí se veían una serie de imágenes y bueno, eso es más o menos lo que me contestó la pregunta. Bueno, Bueno, Donde ¿alguna otra estaban todas las pregunta, imágenes chicos? ¿Cómo? En general, si tienen alguna pregunta. Eh, Mi pregunta va a todas estas actividades que vamos a hacer, porque a mí me quedó en la clase anterior el tema de composición, que yo salía a sacar fotos, pero después dije, estamos haciendo un curso de fotografía de naturaleza y yo estuve haciendo composición con retrato, con gente que cruzaba la calle, con perros, qué sé yo. Entonces, eh, ¿los trabajos prácticos apuntan solo a fotografía de naturaleza o vamos a aplicar los conocimientos de cada una de las clases en particular haciendo otro tipo de fotos? Henry, yo sé que ahí el año pasado nos pasó que había muchas personas que estaban en el conurbano o lugares así que se les complicaba poder estar en ambientes de naturaleza, entonces no había ningún problema con que fotografíen en los lugares que puedan. Muchos podían fotografiar en parques, había otras personas que no, pero la idea es que esto le sirva como una especie de práctica porque nosotros abocamos mucho a que eh, las teorías capaz son el 20% y el 80% es la práctica fotográfica. Entonces, ahí teníamos personas que vivían en el campo prácticamente, entonces no tenían ni un problema de poder salir a la naturaleza, pero si hay
algunos de ustedes está complicado en salir, lo puede hacer en lugares urbanos, no hay ningún problema. Incluso en plantas que tengan en el patio. Sí, sí, Bueno, no sé A si mí, a mí, por contesto ejemplo, me a tu pasó con pregunta. una foto de unos grafitis que había pintaban las paredes ahí en la costanera de Posada. Y había un parque de juegos de niños que era como todo como un tubo, y entonces saqué una foto con un enmarco natural del tubo, que era una cosa así redonda, y saqué la foto dentro del tubo. Pero pues dijo, esto no tiene nada que ver con fotos de naturaleza, así que por eso no la quise tampoco poner en el práctico. Sí, Henry, pero vimos que vos sacaste todos los ejemplos que subiste son de naturaleza, así que Sí, sí, pero por eso me tuve que poner a buscar otras fotos porque el fin de semana después llovió y no pude salir a hacer en la práctica lo de composición porque este, en realidad fui un día y hice todas fotos urbanas, entonces no, dije, no, estas no son de naturaleza. bueno, Henry, y va para todos. Yo sé que hay mucha gente que estuvo complicada, que en muchos lugares del país estuvo lloviendo y no pudieron salir a fotografiar. Si se atrasan con la tarea, nosotros no nos hacemos problemas, los esperamos. La idea es que puedan hacer más que nada las actividades mínimas que le pedimos hasta cuando tenerlas presentadas cuando termine el módulo, pero básicamente la idea es que ustedes practiquen, ¿sí? Que les sirva como práctica. Ahora Fede le va a mostrar. Fede, ¿le querías hablar un poquito de lo que es el formato en RAW? Sí, 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 vamos a hablar porque también fueron surgiendo algunas dudas también con respecto a cómo subían los archivos para las actividades y demás. Dale, Así dale, que, dale. Ahí ya dejo de compartir. bueno, acá habíamos quedado recién. Bien, vamos a hablar ahora un poco con respecto a los formatos de archivos digitales que podemos utilizar, los más comunes en general. Por ahí el más conocido por todos es el JPEG, aunque todos le decimos JPG, nos vamos a decir más rápido, que es por ahí el formato más conocido, el más común, el que casi cualquier tipo de cámara va a tomar ese tipo de formato, pero tiene algunos pros y contras, digamos que está bueno que lo sepan. Uno es que es un formato muy comprimido, significa que esa fotografía, esa imagen que se toma, no va a ocupar mucho espacio en una tarjeta de memoria, o sea que son archivos livianos, fáciles de cargar. Son compatibles con casi cualquier dispositivo. No sé si algún dispositivo de hoy en día no lo lee, sería raro. Eh, entonces, bueno, nos permite por ahí con una tarjeta de memoria no tan grande poder tomar muchas imágenes. Eso también está bueno por ese lado. Eh, ahora bien, ¿qué desventaja tiene? Que cada vez que se abre y se cierra ese archivo, ocurre una descompresión y compresión, digamos. Eso lo que produce es que vamos perdiendo información con el tiempo. Esos archivos, de alguna manera, es como que cada vez se va perdiendo la información que tienen. Y bueno, esto desde ya, por ahí, si alguno tiene algunas fotos viejas de 10 o 15 años que esté en ese formato y por ahí la abre, y puede ser que note esa pérdida de calidad. A veces uno piensa que quizás sea porque la cámara es muy vieja o que sacó una foto muy vieja, pero también puede ser por esta pérdida de información. No obstante eso, quiero rescatar que a veces para muchas de nuestras actividades no está mal que nos compartan eh, sus imágenes con este tipo de archivos, digamos, porque por ahí lo que estamos valorando no es la calidad de la imagen en sí, sino por ahí alguna consigna en particular. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de los encuadres, lo que estamos valorando ahí es el encuadre en sí y no otras cuestiones de la imagen. ¿Qué es lo que pasa con estas imágenes también de JPG? Esto también es bueno rescatarlo.
y no me quería olvidar, que todos los sistemas operativos que traen los teléfonos celulares o las cámaras digitales, lo que hacen es un proceso previo en la imagen. O sea, que acomodan ciertos factores, de alguna manera hacen un revelado digital. Mucho por ahí pueden notar eso cuando sacan fotos con el teléfono celular. Se suele notar a veces que uno toma una foto y ni bien la pone para ver, se ve de una forma y al muy poco tiempo ya cambia la forma en la que uno está viendo y tiene que ver con el proceso digital que ocurre en el dispositivo en sí. Eh, eso, eh, lo que ocurre a diferencia de eso, o que se puede mejorar, o de qué manera salvamos para que no ocurra esto y tengamos la mayor cantidad de información posible y que no tengamos pérdida de información, es con el formato RAW, que lo van a ver con esas siglas, pero que también depende del dispositivo o cámara que estén utilizando, puede cambiar el nombre de este formato con estos que ven acá como CR2, CR3, NF, ARW, ORF, dependiendo de la marca puede cambiar, aunque muchos ya directamente dicen RAW. Inclusive, las cámaras también permiten sacar en ambos formatos, así que a veces te hace una doble copia de la imagen. Uno tiene la imagen en JPG y otra imagen en RAW. Probablemente si quiere hacer una visualización de esas imágenes la cámara en ese momento, después de que tomó la fotografía, es muy probable que la de JPG parezca que se ve mejor, pero es porque ya tiene un proceso de revelado digital que todavía esa imagen que tomó en RAW es una imagen cruda. Haciendo referencia a lo que se usaba antes como fotografía analógica, es un negativo de la imagen que todavía no fue revelada, básicamente. Es lo que se dice ahí que puse entre comillas como negativo digital. Estos archivos lo que tienen la particularidad que tienen es que son muy pesados, eso sí, por eso tenemos que cargar es una forma de decirlo, pero llevar grandes memorias de bastante buen tamaño si vamos a sacar fotografías con ese formato, que por ahí es lo más deseable. Eh, muchas cámaras inclusive tienen hasta dos slots, o sea, dos ranuras para tarjetas de memoria. Eh, a veces por una cuestión también de tener un backup de las fotos que vas sacando. Bien, o algunas particularidades también es que necesitan un software específico para hacer abiertos estas cámaras, estas imágenes en RAW. Cada vez igual ya más programas los abren, pero no todos, así que eso también es para tener en cuenta. Y una vez que abrimos el programa, lo que sí necesita es que empecemos a hacer algunas modificaciones de los parámetros de las imágenes. La buena noticia es que estas imágenes nos permiten jugar, entre comillas, pero es poder mover muchos parámetros y poder tener o poder llegar a conseguir la imagen que deseamos, o corregir muchos errores que hayamos cometido al momento de tomar la fotografía. Lo que no, por ahí no nos va a permitir tanto si sacamos en formato JPG. Bueno, después otro formato que por ahí van a escuchar mucho, que se escucha mucho para la gente que publica en biología por ahí, es el formato TIFF, que es el formato en el que suelen pedir las revistas que se manden los archivos. Este formato lo que también tiene la particularidad que no pierde calidad y generalmente es el que se utiliza para hacer impresiones. O sea, tienen buena calidad, no hay una compresión que destruya los archivos y es ideal para impresiones. Puede conservar las capas cuando se guarda en Photoshop. Esto por ahí después cuando vean un poco más el tema de revelado digital, van a ver de qué hablamos cuando hablamos de capas en Photoshop. Bueno, y como desventaja, al igual que los archivos RAW, es que son muy grandes. Siempre que hablemos de que no se pierde información, estamos hablando de que los archivos van a ser grandes, van a ocupar mucho espacio, mucha memoria. Eso a veces suele ser un tema.
Bueno, después otro archivo que para mí es mucho más amigable a veces que también tienen cierta compresión, no son tan pesados como los demás que veníamos hablando, pero no pierden calidad, son los PNG. PNG es una buena forma por ahí de guardar los archivos eh, y no tener pérdida de calidad sin ni hablar de RAW, que RAW siempre va a ser el mejor, pero esto también es una opción válida. Sin pérdida de calidad, por ahí ya cuando una vez que hicimos el revelado, editamos el archivo, eh, puede ser una mejor opción guardar en PNG, que también se ve en la mayoría de dispositivos, antes que guardar en JPG. Siempre me pasa que cuando trabajo en Canva o estoy editando hay cosas en Canva, trato de guardarlo en este formato en lugar de JPG. Bueno, y entonces como recomendaciones para a la hora de salir al campo o para sus usos, ustedes, o el uso que ustedes le dan en general, digamos. En general nosotros siempre nos acostumbramos a salir con ambas opciones, con RAW y JPG, eh, cuando la cámara lo permite, poder guardar en esos dos formatos. El problema es que a veces suele ocupar mucho espacio de memoria, pero la ventaja que nos da, o que a veces a mí me da, es que si quiero tener rápido una imagen publicable o para utilizar en algún lado sin tener que hacer el revelado, rápido puedo extraer la JPG y guardar después sí el RAW si quiero hacer algo más importante o después tratar de hacer la edición de esa imagen que obviamente el proceso de edición o revelado digital es algo que lleva su tiempo, ¿no? No es algo tan automático que se haga tan rápido. Eh, Así que bueno, siempre, bueno, ahí dice, aclara que para edición trabajar siempre en RAW y para exportar, una vez que se va a exportar para llevar a esa imagen, ya sea a imprimir o para publicar o agregar en algún lado, siempre exportarlo al formato TIFF. Bueno, y después todo para lo que es web y redes, que es por ahí los lugares donde más se ocupa la fotografía hoy en día. El JPG optimizado es una buena opción. Eh, y si no, esta que les había dicho también, que es la de PNG. Bueno, son las 8 ya. Cosas Claro, que las queríamos 8. decir, sí. Cosas que queríamos decir con respecto a las actividades. Por ahí le hablamos de la actividad, Dale. Mario. Fede, ¿sabes qué? Yo antes de que cortes, eh, si bien esto por ahí se nos hizo muy básico, nosotros en la corte anterior nos dimos cuenta que había mucha gente que sacaba en JPG. Bueno, nuestra recomendación es que saquen en RAW. Uno por ahí piensa que todo el mundo saca en RAW. eh, pero bueno, nos dimos cuenta con la corte anterior que no es así. Mucha gente teníamos que sacar en JPG, así que eso. Yo los parámetros de temperatura y eso y mucho más en RAW es mucho más modificable todo que en JPG, así que bueno, los que puedan sacar en RAW, sumamente recomendable, chicos. Con eso quería cerrar. Bien, y algo más que teníamos que decir, que subimos al aula el PDF con la bibliografía de iluminación, eso había que Ah, recordar sí. también. Si querés ir al aula, Fede. Sí, dejo de compartir un toque. Les consulto de Bueno, paso, ya que aprovecho el tiempito. ¿Será que pueden, o no sé si ustedes suelen mandar el material de la PowerPoint que usan? Porque, por ejemplo, para la tarea anterior yo obviamente me tenía que fijar en el video por ahí para acordarme cada una de las clasificaciones y tenía que estar buscando en el video. Y no sé si ustedes suelen pues, brindar el Photoshop, el ¿vos querés, Power, digamos. Nico? ¿Cómo? No, lo que El creo que nos está archivo, el pidiendo son PowerPoint. los PowerPoint. Es. Sí, Dale, acá, subimos el PowerPoint. Claro, sí, porque Si por les ahí es un poco sirve, más cómodo para repasar y contestar las preguntas de sí. las tareas y eso que estar viendo el video, digamos. ni un problema con eso. Es verdad, a mí me pasó lo mismo. Hay Buenísimo. una cosa que quería repasarla rápido y no la encontraba. Ni un problema, chicos. Lo Olvídate. subimos.
Bueno, y ahora estamos en el aula, me voy a estar al módulo correspondiente. Bueno, acá está lo que va a ser parte de la actividad. Parte uno, luz dura y suave. Dice fotografía, un sujeto o objeto iluminado a distintas calidades de luz, dura y difusa en base a lo que vimos en la clase de hoy. Observar y analizar sobre cómo cambian las sombras, las texturas, los volúmenes y la saturación. Acompaña con el registro fotográfico, 4 fotos pide. Una cosa importante, bueno, después lo va a decir más abajo, dice subir las imágenes en un único archivo en formato Word o PDF. Esto por ahí lo que implica es que las imágenes ustedes las peguen todas en un Word y después la pueden subir el archivo en Word como está. O si quieren por ahí asegurarse, también otra opción es guardar ese archivo Word como PDF y subir ese PDF. Eh, Acá de vuelta no importa tanto que esté en un formato súper pesada la imagen, sino lo que queremos observar son otras cosas, digamos que en este caso es el tema de iluminación. Después, para la parte 2, ley inversa del cuadrado. Realizar una demostración práctica de la ley inversa al cuadrado, tomando una serie de fotografías del mismo sujeto u objeto, variando la distancia de la fuente de luz en 1 metro, 2 metros y 4 metros. Acá dice, analiza cómo esta ley afecta la exposición en cada una de las fotos. Esta actividad es simplemente práctica. Acá la idea no es que nos suban ninguna imagen de esta parte, pero sí de que pongan en práctica esto, de que ustedes puedan diferenciar cómo cambia la intensidad de la luz de acuerdo a la distancia. Gente, eso es para que básicamente lo hagan un poco más tangible y palpable esta ley que por ahí teóricamente es como mucho más abstracta, pero lo pueden hacer con una linternita, moviendo 10 centímetros, 20 y 30. No hace falta que sea 1 metro, 2 metros, 4 metros. Eh, Eso básicamente. Ujú. Bien, y para la parte 3, direcciones de la fuente de luz y modificadores. Dice, juega con las diferentes direcciones de la fuente de luz y modificadores caseros. Esto quiere decir, esto por ahí no llegamos a hablar, pero nosotros, o al menos yo cuando empecé a sacar mucho de fotografía científica, todo lo que usábamos era bastante casero, digamos. Usaba papel vegetal para usar como difusores. A veces le armaba una estructura de cartón simplemente para que se sostenga. Eh, a veces cuando estoy en el campo, por ahí si no tengo nada a mano, ocupo una hoja blanca. Uno también puede ir salvando con algunas cosas caseras, digamos. Bueno, de ahí dice papel vegetal o material reflectante, buscando generar diversas texturas, volúmenes y contrastes de acuerdo al uso y combinación de los mismos. Acá es para dar rienda suelta a su creatividad. Eh, por ahí sí pueden ver los ejemplos de los videos, pero también pueden tratar de probar algunos ustedes. La idea es que prueben acá. Y lo que pide acá sí es que adjunten 3 imágenes para comparar los resultados, utilizando y no utilizando alguno de estos modificadores. ¿Alguna consulta, gente? Esto es más que nada para que practiquen, lo pueden hacer con una florcita que la tienen en una maceta, eh, alguna estatuita, no hace falta que sea un animal vivo o Exacto. algún organismo viviente, digamos. Perdón, para la parte 3 con una fuente de luz continua, no es necesario que sea el flash. Sí, sí, sí. Sí, puede Ah, ser está continuo. perfecto. Está perfecto. Incluso una linterna, una lamparita, lo que ustedes tengan a mano, pero básicamente que practiquen eso. Usar modificadores o el reflectante puede ser una hoja A4 blanca, así sencillo. Le dan como cierta combita y si están fotografiando algo chiquito, ya les sirve como un reflector. Así es. Eh,
entiendo ahí que la única actividad que hay que adjuntar imágenes es la parte 3. Las otras son tareas, pero no hay que subir imágenes. No es No, no. necesario. La parte uno también. Solo la parte 2 es sin imagen. La 1 dice, sí, la 1 4 fotos y la 3 3 fotos y la Ujú. 2 no dice que hay que subir. No, la No, 2 la no. doy para que Practiquen nada practique, más. Marta. Ya. Bueno, gente, ¿hasta acá alguna duda? Consulto, ¿cuándo aparece en la página las tareas? Porque yo acabo de abrir y sale hasta la semana 3 y nada más. Sí, sí, todavía no la Ahí ya les habilitamos. habilitamos, Ujú. Luis. Ah, está, Ya terminada la clase, ya queda habilitada. perfecto. Bueno, lo que sí va a demorar quizá mañana es subir el video, porque eso tarda un rato en Zoom en descargar el video y después hay que pasarlo a otro formato, así que eso sí tarda un poquito. Está muy interesante si pueden subir la otra filmina del PowerPoint de ¿cómo es? De las otras clases, porque es verdad que es mucho más fácil hacer un repaso rápido de las leyes y todo eso mirando las placas. Dale, perfecto, Marta. Sí, 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 por sí. ahí se suben en PDF lo más probable. Hagamos un Dale, en PDF. PDF también puede ser. Ah, bueno, gracias. Por nada, Marta. ¿Alguna consulta, gente? Tenemos el WhatsApp, así que van a llevar las preguntas por ahí cuando nos acordemos. Bueno, dale, perfecto. Yo ya la semana que viene ya voy a estar en mi casa más tranquilo. Ahora anduve a las corridas, sinceramente. Así que eso, hay que practicarte, ahí Bueno, te escribo gente, por el chat. Así que bueno, nos vamos que tengan despidiendo. un Que pueda Argentina, excelente 8:30. fin. Bueno, a practicar con el flash y la luz. Bueno, Así es, un gusto Marta. verlos. Hasta Buen fin de luego, muy buenas Chao, semana. noches. Enrique. Buen Chao, Hasta nos vemos. Buen fin luego. congreso. de chao. Dale, Chao, chicos. Chau, próxima. chau. Chao, chao. Vamos, adiós.